Dios se opone a los orgullosos. Hoy les comparto un testimonio de alabanza a mi Rey, a mi Señor, a mi Salvador Jesús, mi esposo celestial, el amor de mi vida, para darle gloria y honra, porque solo Él la merece. Amadas, en medio de mi proceso, el Señor permitió muchas veces el yo ser humillada por mi esposo terrenal. Y no solamente lo hizo en privado, sino también lo hizo en público. Sinceramente, yo tenía mucho ego, tenía un ego enorme. Y había soberbia y orgullo desbordando de mí. Y sé que el Señor permitió estas situaciones humillantes y dolorosas en mi vida para que yo pueda renunciar y rendir todo aquello que me estaba contaminando y que no me permitía seguirlo a Él. Porque como dice la palabra, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor permitió que yo atravesara situaciones muy dolorosas. No voy a entrar en detalle para guardar la integridad de mi esposo, pero finalmente les digo y les aseguro que no era mi esposo, no era el hombre con el que Dios me ha bendecido, porque mi esposo es una bendición de mi amado Señor. Es el hombre idóneo que Él tenía para mí, para su propósito en mi vida y mi matrimonio. Es un hombre maravilloso y Dios está haciendo una obra maestra con él. Les comparto esto porque sé que muchas están atravesando o también han atravesado situaciones humillantes y dolorosas, situaciones en las que queremos desaparecer, situaciones en las que el dolor ya no cabe en el pecho, situaciones en las que parece imposible seguir adelante y mucho más imposible creer que Dios restaurará. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra y la palabra no miente. Para Dios todo es posible. Y el Señor se glorifica cuando aprendemos a depender y a confiar plenamente en Él y no en las circunstancias, no en las palabras de los seres humanos, ni siquiera en sus acciones, sino en las promesas que Él nos da en ese tiempo a solas, en ese tiempo en su presencia, en ese tiempo de adoración y de alabanza, en ese tiempo en el que nos deleitamos en Él. Porque la palabra lo dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amadas, el Señor cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y todas sus promesas son sí y amén en Cristo. Y yo les aseguro que lo que Él les ha prometido, Él los va a cumplir. Pero si nosotras nos aferramos a la situación y no soltamos, realmente va a ser muy doloroso. Y les puedo dar testimonio de eso. Yo he pasado días y meses y años llorando, renegando, diciendo que ya no podía más. Incluso reclamándole a Dios como una niña caprichosa, diciéndole que detuviera esto, reclamándole por qué no cumplía su promesa después de tanto tiempo y tantas otras cosas. Pero cuando empecé a dejar de ver
apartar mi mirada, y sé que a veces no lo comprendemos porque yo he estado ahí, yo no lo he comprendido. Pero, amadas, la clave es intimidad con Él, es confiar, es dejar de buscar en la carne, porque cuando buscamos vamos a encontrar. Cuando buscamos, la misma palabra lo dice, el que busca encuentra. ¿Y a quién queremos encontrar? ¿Queremos encontrar a nuestro amado Señor? ¿O queremos encontrar pruebas, imágenes, palabras, cosas que nos traerán más dolor, que nos harán tener que perdonar más de lo que ya estamos perdonando? Porque el Señor no tiene límite para perdonar. Él nos dice que debemos de perdonar 70 veces 7. Y créanme que si buscan, que si siguen viendo lo que hace su esposo, si hay otra mujer involucrada, si siguen buscando a la otra mujer, si siguen buscando saber qué pasa entre ellos, el proceso va a ser mucho más doloroso de lo que Dios está permitiendo que sea. Y ya no por Él, sino por nuestra propia carne. La palabra dice que los ojos del hombre son insaciables. Y cuando una entra a buscar algo, empieza a buscar y resultas investigando o descubriendo más cosas de las que pudiste pensar. Y lo digo como testimonio personal. Y sé que en algunas veces es el Señor permitiendo que veamos o sepamos cosas, pero realmente Él nos dice que reposemos bajo la sombra de sus alas, en esa suave brisa que Él nos da, de calma, de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde queremos permanecer? Ese proceso es muy doloroso, y cuando hay adulterio, realmente a veces pareciera que estás muerta en vida. Es como una muerte lenta. Una vez alguien me dijo eso. Pero cuando empiezas a deleitarte en el Señor, realmente Él cambia y transforma tu lamento en danza. Y el testimonio que les voy a compartir ha pasado el día de ayer, en el cumpleaños de mi esposo. Vino mucha familia, muchos amigos. Y hace unos años, cuando el Señor permitió que yo pase en medio del fuego, me tocó escuchar delante de mí y de otras personas decir a mi esposo que se arrepentía de haberse casado conmigo, que era de pronto el peor error que había cometido, que él nunca quiso casarse conmigo. También decía y afirmaba que no estábamos juntos, que estábamos separados. Y también contaba que él tenía otra relación. Les doy estos detalles porque sé que muchas pueden estar atravesando cualquiera de estas situaciones y creemos o pensamos que no entendemos, que nadie te puede entender, que tal vez la restauración de otro matrimonio fue más fácil porque no hubo adulterio, o fue más fácil porque la otra mujer se fue, o fue más fácil por tantas cosas, pero realmente el Señor permite lo que permita en nuestras vidas porque Él tiene un propósito maravilloso para cada una de nosotras. Y a veces, como dicen, ¿no? Mientras más grande es la prueba, más grande es la bendición. Y han sido varios años de mucho dolor,
de muchas humillaciones. Y la palabra dice que el Señor, la palabra nos dice en Santiago 4:6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y mientras hubo orgullo, soberbia, ego, falta de perdón y una serie más de cosas dentro de mi corazón, pues yo no podía reclamar esta promesa que dice que Él da gracia a los humildes, porque donde hay orgullo, donde hay soberbia, no hay humildad. Y donde no hay humildad no puede habitar Cristo. Muchas veces nos jactamos de lo buena que somos, de que buscamos de Dios, de que oramos, ayunamos y hacemos tantas cosas para que nuestro matrimonio se restaure, pero el adulterio continúa, el maltrato del esposo continúa, los hijos empiezan a ser afectados y lastimados. Y no nos damos cuenta que realmente no podemos enfocarnos ni en las circunstancias, ni en las personas involucradas. En lo único que tenemos que enfocarnos es en el Señor y en cómo está usando esta situación para transformarnos a nosotras. Y cuando la transformación empiece en nosotras y nuestro corazón realmente le pertenezca a Él, entonces vamos a poder ver sus promesas y lo que Él ya hizo en los cielos, aquí en la tierra. El Señor es bueno y su misericordia se renueva todos los días. Y aunque hayamos fallado hoy, Él mañana nos da la oportunidad de volver a vivir, volver a creer, de perdonar, de sanar, de liberarnos de toda carga que no nos permite entrar en su presencia. Él es inmensamente bueno y su bondad es inmesurable. Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno, dice una frase de una película muy bonita. Amadas, la palabra nos dice que en Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y les comparto como testimonio la altivez que había en mí. Yo creía que era muy superior a mi esposo, creía que yo podía o merecía un mejor hombre para mí, despreciaba a mi esposo y siempre me creía que yo era superior a él. Y tal vez no se lo decía con palabras, pero sí con muchas de mis actitudes. Y realmente el Señor tuvo que remover toda esa basura, toda esa inmundicia, toda esa porquería y podredumbre que había en mí, en medio del fuego más ardiente y más doloroso. Pero como nos dice la palabra en Daniel 3, cuando los amigos de Daniel entran al horno de fuego atados, el fuego lo único que rompió fueron las ataduras. Y fueron ellos liberados porque confiaron y creyeron en el Señor. Y que Él honra a los que lo honran. Y como les estaba compartiendo hace un momento, el Señor ha permitido muchas humillaciones en mi proceso. Y usó al ser humano que yo amo, que es a mi esposo, al ser humano que había prometido, al hombre que había prometido amarme, respetarme, serme fiel, cuidarme delante de Dios.
y no estaba cumpliendo absolutamente nada de eso, sino todo lo contrario. Muchas veces les comparto que sentí que él me veía como un obstáculo en su vida. Y muchas veces no solamente me lo hizo sentir, sino tal vez alguna vez me lo dijo. Deseaba que no existiera. Deseaba formar otra familia. Y muchas veces me sentí como basura. Y no solamente yo, sino también mis hijos. Sentía que nosotros no valíamos nada, porque un hombre nos estaba desechando para ir en busca de su felicidad o de algo bueno o de algo mejor. Porque yo ya no servía. Y cada parte de este proceso, cada lágrima en medio de todas estas situaciones tan dolorosas, el Señor las usaba y las permitía para que esas ataduras sean quemadas de mí, para que se vaya toda soberbia, toda amargura, todo enojo, toda ira, todo orgullo, altivez y todo aquello que no ha sido sembrado por el Señor y que me estaba apartando de Él. Y aunque el proceso fue muy doloroso, el Señor, les repito la palabra en Mateo 23:12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor me enseñó a ser humilde, me enseñó a caminar en humildad, a deshacerme de todo lastre de pecado, a apartar de mí, a rechazar, reprender y echar fuera de mí toda soberbia, altivez, orgullo, y aprender a caminar en humildad por encima de mí misma, por encima de mis propios deseos y mis propios anhelos, matando la carne que existía en mí y todavía existe porque soy un ser humano. Pero es vivir un día a la vez. Y el día de ayer, mi esposo, delante de su familia y de amigos muy queridos y cercanos, y muchos de ellos, tanto familiares como amigos, supieron de la situación en la que nosotros estuvimos, y también fui humillada por mi esposo delante de ellos. Pero el Señor dice que el que se humilla será enaltecido. Y ayer mi esposo, delante de todos ellos, dijo que él deseaba el mejor deseo que podía tener por en este caso los hombres que estaban presentes. Era que pudieran encontrar una mujer como yo, su esposa, para casarse, para formar una familia. Porque yo era una bendición para su vida. Porque Dios lo había premiado conmigo sin él merecerlo. Y me decía que yo no lo merecía a él, que nada de lo que él hiciera podía hacerle merecedor de una mujer como yo. Amadas, eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Él puede cambiar el corazón. Solamente Él puede restaurar un matrimonio. Solamente Él puede destruir todo aquello que se está levantando contra sus matrimonios y contra sus familias. No se den por vencidas. No bajen la guardia. Créanle al Señor. Para Él todo es posible. Para Él no hay nada que no pueda hacerse.
Y si Él te lo ha prometido, Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Pero tienes que soltarlo, tienes que dejar de pensar en eso, tienes que dejar de buscar, tienes que rendírselo al Señor y tener la confianza plena de que Él tiene el control. Y yo sé lo difícil que es, porque yo he estado ahí, porque en mi situación hubo adulterio, porque en mi situación mi esposo quería irse de casa, pero el único que ha restaurado mi vida primero, la de mi esposo y nuestro matrimonio, ha sido el Señor Jesucristo. Amadas, oren por sus esposos, no se los dejen al enemigo, oren por ellos. Pídanle al Señor que las llene de su amor por sus esposos. No los abandonen, por más que estén pasando situaciones dolorosas y ellos sean los causantes. Por más que su situación sea imposible. Amadas, no abandonen a sus esposos. Oren por ellos. Oren por ellos. Pídanles al Señor, peleen de rodillas, no en la carne, de rodillas, por su salvación. Porque mientras el esposo, el hombre, el varón, no conozca a Dios, realmente no podemos tener un matrimonio restaurado. El único camino es Jesús. Y tenemos que orar por la salvación de nuestros esposos, porque conozcan a Jesús, porque se entreguen a Él, porque sea Jesús. Él dice en su palabra que Él es cabeza de todo hombre, no de solamente los buenos, no de solamente los salvos, no de solamente los cristianos. Él dice que Él es cabeza de todo hombre. Sométanse a sus esposos como al Señor. Sométanse a sus esposos, como lo dice la palabra, porque el hombre es cabeza de la mujer. Si nosotras queremos ver las promesas, la palabra de Dios cumplirse en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias, tenemos que empezar a cumplirla nosotras mismas primero. Amadas, no pierdan la esperanza, anímense, sean fuertes y valientes, porque el Señor, su Dios, las acompañará donde quiera que ustedes vayan, incluso si ha habido divorcio. Nada es imposible para Él, nada, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque el Señor ha establecido sus principios en su palabra y su palabra siempre se hace verdad. Empecemos, amadas, a amar, a atesorar, a buscar la palabra de Dios. Espero que este testimonio sea de bendición para cada una de ustedes que lo está escuchando, porque el Señor es el único que puede restaurar un matrimonio, una vida, una familia. El Señor puede volver al hombre más ateo a Él. Y se los comparto como testimonio personal y le doy gloria a mi Señor por la vida de mi esposo. Y le doy gracias por haberme bendecido con un hombre tan maravilloso, con un hombre que tiene temor de Dios, con un hombre que ama a Jesús, que lo ha conocido y que lo busca en medio de su imperfección, en medio de sus pecados, en medio
de sus luchas, busca a Jesús y Él está atento. La palabra dice que lo encontrarán si lo buscamos de todo corazón. Amadas, no critiquen a sus esposos, no los juzguen, no hablen mal de ellos, porque ellos son tan amados por el Señor como nosotras. Amen a sus esposos, respeten a sus esposos, sobre todo respétenlos y pídanle al Señor que les dé amor, su amor por sus esposos, para que puedan pelear de rodillas por su salvación. Y cuando estamos peleando por nuestros esposos, también estamos peleando por nuestro matrimonio, por nuestra familia y sobre todo por nuestros hijos y nuestras descendencias futuras. Que tengan una bonita noche. Amén.